todos los años. La salud pública, la educación pública, la justicia, el gobierno, la representación diplomática, la defensa nacional, la seguridad interior, son bienes y servicios que satisfacen necesidades públicas de carácter estricto. No nos desconcentremos preguntando cómo me matriculo. Eso hágalo por el aviso, escriban un chat, consúltenle a la coordinadora de carrera, al coordinador de la carrera, al departamento alumno, pero no al profesor de finanzas públicas. Bueno, podemos seguir. Segunda causa por la cual se justifica la participación del Estado en la actividad económica. Hay, como en todo, en la vida, no hay absolutos. No hay absolutos. No hay todo ni tampoco nada. Hay situaciones intermedias. No hay blanco ni tampoco negro. La mayor expresiones de los fenómenos, de los procesos, de los sujetos, de los animales, de las personas, somos productos combinados. Tenemos defectos y virtudes en diferentes grados. No hay nadie perfecto, ni tampoco nadie que no merezca vivir. Entonces, desde ese punto de vista, tampoco, o sea, la gran mayoría de los bienes están ¿en qué? En una situación intermedia entre los bienes que satisfacen necesidades públicas en sentido estricto y aquellos que satisfacen necesidades privadas en sentido estricto. En esos dos extremos hay una amplia gama. Los que están más próximos a los bienes y servicios que satisfacen necesidades públicas propiamente dichas, se llaman cuasi públicos, en donde es posible apreciar los dos niveles de satisfacción en grados diferentes. Entonces, vamos a tomar como caso la educación. Entonces, la educación, no queda duda que el aprendizaje de la lectura y la escritura, la comprensión de ciertos símbolos, es una necesidad de carácter público. Así como también compartir ciertos valores que tienen que ver con la idiosincrasia nacional, valores culturales, reconocer cuál fue el proceso histórico que le dio proceso de formación a nuestra nación, ¿sí? La integración de nuestro territorio, ese cúmulo de conocimiento es necesario compartirlo con todos los sectores de la población. Y para eso no hay mejor momento que los primeros años de la infancia, cuando aún incluso el sistema nervioso central no está totalmente desarrollado, pero ya está en condiciones de acceder, de reconocer valores abstractos. Valores abstractos donde el proceso de aprendizaje no es solamente la imitación, la réplica de una acción. Entonces, eso no queda duda que es público. Pero conforme se avanza en la edad de las personas y también en la complejidad del conocimiento, comienzan a aparecer, ¿qué cosa? Vocaciones o determinaciones. Hay personas que se inclinan vigorosamente por una actividad intelectual y hay otras que prefieren otro tipo de actividad, a lo mejor más sensorial, que requiere de la habilidad física, de la potencia física, de la sensibilidad de los sentidos, de la vista, del oído, del tacto, etcétera, etcétera. Entonces es como que allí ya no es posible
utilizar el mismo rasero para todos. Y comienzan a cada uno a elegir un camino que no necesariamente es igual al de todos los demás. Entonces, en el nivel secundario o superior, cuando las personas ya superan, digamos, la adolescencia o la primera juventud, es menos claro, menos nítido la diferencia entre beneficio individual y el de beneficio público o indivisible. Entonces, allí ya, en la mayoría de los países del mundo, se admite que la formación, la educación superior participa más de una necesidad de carácter individual. Y por lo tanto, no necesariamente el Estado debe de financiarla íntegramente. ¿Estamos? Esto no quiere decir que el Estado se desentienda, Por eso decimos que es cuasi pública. Esto va a depender de la tradición, de los valores históricos de cada nación, de cada país. Más dentro de cada país suele haber marchas y contramarchas en ese proceso. Lo mismo ocurre con la medicina. De la medicina preventiva pasamos a la asistencial. Ustedes saben que, como siempre se dice, los extremos se tocan. Entonces, en el primer año de vida, las personas estamos más expuestas a perder la vida. O sea, el riesgo, la mortalidad infantil es elevadísima y comparable a los grupos de edad más avanzados de la población. ¿Se dan cuenta? Entonces, allí surge un problema que es definir prioridades. Porque el Estado, lo vamos a ver en la asignatura, no tiene recursos ilimitados, porque si no, no estudiaríamos economía. La economía como ciencia se impone por la escasez de los recursos. Punto uno. Punto dos, susceptible de ser utilizado en diferentes aplicaciones, usos alternativos múltiples. Entonces, el Estado tiene que decidir, digamos, por peso afectado o millón de pesos, la cantidad que ustedes quieran, a asistir para disminuir. Entonces, hay cuestiones genéticas, hay cuestiones hereditarias, hay circunstancias circunstanciales. ¿Eh? Muchas veces hay un problema de educación y el seguimiento, el tratamiento del embarazo no fue adecuado y la criatura ya prácticamente es un alumbramiento no viable. Bueno, entonces el Estado tiene que decidir entre aplicar X cantidad de dinero que va a salvar a vidas de recién nacidos menores de un año o aplicarlas en salvar la vida de las personas de los grupos de edad más avanzados, mayores de 65, mayores de 70 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Que dosis mínimas de dinero permiten salvar una gran cantidad de vidas de recién nacido antes de cumplir un año. Mientras que para prolongar la existencia de personas que ya están en el límite biológico, se necesitan sumas mucho mayores. ¿Se entiende cuál es la diferencia? La otra gran diferencia es que los niños menores, estos recién nacidos de un año, tienen por delante a lo mejor una esperanza de vida de 80 años. O sea que si sobreviven al primer año, todavía pueden vivir 79 años más. Mientras que si el septuagenario supera
una determinada enfermedad, nunca va a tener por delante 79 años más de vida. Podrá prolongar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Dios dirá. La otra cuestión es que los que integran el grupo de edad más avanzada no tienen posibilidad de reproducción, no tienen capacidad de generar nueva vida. Pueden colaborar, contribuir en cuidar y proteger las nuevas vidas, pero su ciclo reproductivo está agotado. Por lo tanto, cuando salvamos un niño de recién nacido con menos de 1 año, lo que estamos haciendo es salvar muchas vidas más, o sea, que muchas vidas más sean posibles. Bueno, entonces la salud pública tiene que decidir, con los recursos escasos, cuánto afecta a las medidas preventivas y asistenciales de los niños que están, digamos, recién nacidos o a 1 año o antes, tratamiento y seguimiento del embarazo, 1er año de vida, 5 años de vida, ¿sí? Y cuánto va a dedicar a los grupos de mayor edad. Los niños no han tenido la posibilidad de generar recursos sanitarios. Los mayores sí. A lo mejor todos quisieran generar esos recursos. Va a ser marginal, porque si no eso conspira contra el otro grupo más vulnerable que no tuvo todavía ninguna oportunidad en la vida. Bueno, esto ustedes lo pueden pensar, razonar, conversar, compenetrarse mejor de esta temática, que yo no tengo mayor tiempo para desarrollarla, pero les estoy dando el envión inicial para que ustedes que hagan, lo continúen, lo multipliquen, ¿sí? Y encuentren, y comiencen a explorar otras cuestiones. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces hay personas que piden al Estado, por ejemplo, por decir algo, un violinista que tiene muchísimas posibilidades de convertirse en un eximio ejecutante de ese instrumento. Pero los recursos necesarios para lograr ese grado de excelencia significan sacrificar la asistencia financiera a un gran grupo de niños que se quedarían sin poder aprender a leer y escribir. Entonces, esa disyuntiva, por supuesto, es horrorosa, pero esa es la realidad. En esa realidad, la sociedad, la comunidad, todos, con nuestros representantes políticos, tenemos que decidir de qué forma el feminista tendrá que buscar recursos en el sector privado que promotores, organizadores de espectáculos, podrán ver si ese joven para que lo hagan funcionarios. Vemos que muchas veces estamos influidos por nuestras simpatías personales. Entonces, generalmente, todos somos muy generosos con el dinero ajeno. ¿Y cuál es el dinero ajeno? El dinero del Estado. ¿Y por qué digo que está ajeno? Porque en realidad tampoco del Estado, es de los contribuyentes. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, queda explicado cuáles son los bienes o servicios cuasi públicos. Lo hemos explicado para la salud, para la educación, etc. Si uno
vamos a entrar a otra causa que justifica la participación del Estado en la actividad económica, y son las externalidades. Las externalidades, por favor, no me repitan lo que anda en un apunte dando vueltas y me ponen en el examen, es aquello que es externo. Nunca se utiliza la misma palabra para definirla. ¿Se dan cuenta? Ni tampoco el opuesto. ¿Qué es lo que está abierto? Aquello que no está cerrado. No, no es así. Tienen que hacer un esfuerzo y profundizar el concepto. Entonces, cuando nosotros hablamos de externalidades, es un fenómeno, situaciones repetidas, reiteradas, no son excepcionalidades que existen en la realidad y en donde el proceso de asignación de los recursos en el mejor uso alternativo posible, que generalmente es posible a través de la libre concurrencia en el mercado, hay un proceso de formación de precio que permite asignar los recursos. Los recursos, el propietario, lo va a afectar a quien esté a la actividad en donde su organizador esté dispuesto a pagar el mayor valor. Eso es, ¿qué cosa? Una medida de la contribución que va a hacer la producción ese factor económico. Eso es el cálculo económico que se realiza automáticamente con la libre concurrencia de la oferta y la demanda. ¿Estamos? Pero, sin embargo, cada vez más, por aquello de que del aumento de la densidad de la población, de la mayor interrelación entre las actividades, etcétera, 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 surgen aspectos que no están debidamente contempladas en ese proceso de cálculo. No se lo meritúa, ya sea por desconocimiento o porque no es significativo respecto al conjunto. Entonces, ahí nosotros decimos que el sistema de economía de mercado, la libre concurrencia, el oferente demandante, el proceso de formación de precios, la asignación de los factores, no necesariamente garantiza la mayor eficacia y la mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque hay aspectos, hay cuestiones que han dejado de ser consideradas. Han sido ajenas al proceso de decisión. ¿Entienden? Muchas veces, porque el interés de los que participan en ese proceso está circunscrito desde el punto de vista temporal. ¿No? Y otras veces está por su ignorancia o su desconocimiento. Entonces, así es donde el Estado trata de incorporar, de que sea relevante, de darle presencia a estos fenómenos, a estos procesos, para que el cálculo económico primario que realiza la actividad de la libre concurrencia de la oferta y la demanda se aproxime más a la realidad. ¿Se dan cuenta? Bueno, ustedes traten de ver en la práctica todo aquello que puede ser encuadrado en este enfoque. El planeta se achicó relativamente, porque la cantidad de seres humanos cada vez es mayor. Pero no es solamente eso, sino que el nivel de vida, hábitos, el consumo
consumo de bienes, de servicios, de energía, de agua, de oxígeno que realizamos los seres humanos en nuestra actividad cotidiana se ha incrementado muchísimo más que la población. O sea, todo eso no se incrementa por la población solamente. Se incrementa también por la forma en que producimos y lo que producimos. Hasta hace 50 años, o vamos a poner un poquito más, hace 100 años, a nadie se le ocurría viajar en avión. A nadie se le ocurría viajar. A nadie se le ocurría hacer un crucero de placer. ¿Se dan cuenta? Hoy, entonces, tenemos aeropuertos enormes, jets que van y que vienen, cruceros que surcan las aguas, no solamente de los mares tropicales, sino también de la Antártida, provocando una intervención del ser humano que muy poco contribuye a su conservación, muy poco contribuye a su mejoramiento o enriquecimiento. Ojalá todos aquellos que van y navegan por los canales fueguinos o por la Antártida, o que van a Puerto Madryn a ver los cetáceos, los diferentes marinos, mamíferos marinos, vuelvan con el compromiso de no volver nunca más para no perjudicar la multiplicación de esas especies y mantener lejos a la contaminación de esos lugares que por el rigor del clima el ser humano se mantenía distante. Pero peor, la tecnología ha conseguido que accedamos sin ninguna necesidad de supervivencia. Más, compiten las bases antárticas de los diferentes países para consolidar la soberanía sobre ese continente. Bien, a pesar que hay tratados internacionales que está prohibido desarrollar actividades económicas. Bueno, pero como se dice, la oportunidad genera la tentación y de la tentación al hecho hay un paso estrecho. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que si uno aplica en forma rigurosa, extrema, este concepto de las externalidades, que hay que distinguir lo que son beneficios sociales, costos sociales, ¿sí? Todo tiene un componente que es externo. Todo genera un beneficio social y todo genera un costo social. La cuestión es determinar la proporción. Porque cualquier motor de explosión consume oxígeno y expele anhídrido carbónico, dióxido de carbono, peor. Entonces, usar un vehículo con un motor a explosión significa contribuir a la contaminación, contribuir al proceso del incremento del agujero de ozono. Y uno dice, y bueno, pero ahora hay autos eléctricos y la electricidad mayoritariamente se produce a partir de la energía térmica, o sea, generadora de calor, por generación de calor. Y ahí, ¿qué es lo que hace? También hay un proceso de combustión que consume oxígeno, el gas, el carbón de tierra, los hidrocarburos líquidos, la leña, todo eso es combustión, todo eso consume oxígeno y libera gases contaminantes. Entonces, por eso les decía, en la realidad nada es blanco ni nada es negro. Tenemos que hacer una elección entre la enorme gama de grises, porque tampoco, por no consumir oxígeno los motores, vamos a vivir aislados.
o nos vamos a padecer frío, vamos a sentir la calefacción. ¿Por qué? Porque eso conspira no solamente contra la calidad de la vida y la diversidad de actividades que podemos realizar, sino también con la duración de nuestra vida. Someterse a climas rigurosos, ya sea de calor o de frío, conspira también contra la preservación de la vida. Entonces, es una tarea difícil, depende mucho del sentido común. No hay que usar aquellos elementos que contaminen si no es estrictamente necesario en función de una satisfacción que no tiene que ser solamente de carácter subjetivo e internalizada. No salir a dar vueltas con el auto nuevo para que nos vean que tenemos un auto nuevo y consumir petróleo. ¿Se dan cuenta? Usar el auto nuevo cuando se necesita, cuando no hay otro medio de desplazarse, o hacerlo por otro medio, significa un gran sacrificio de tiempo que podemos utilizar no en el transporte, sino en otra actividad que contribuya a mejorar el nivel de vida de nuestra sociedad. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Bueno, a mí no me gusta hablar, a pesar de que hay prestigiosos y reconocidos autores de beneficio, externalidad positiva, costo, externalidad negativa. No me gusta. ¿Me gusta? ¿Por qué? Porque desde un punto de vista social, eh, o sea, yo qué es lo que trato de sustraerme del esquema contable, y esto lo van a ver más adelante, o mejor dicho, ya lo han visto en la teoría de los costos. El costo económico no es lo mismo que el costo contable, no es lo mismo. El costo contable es, entre comillas, digamos, que me perdonen las profesoras de contabilidad, es un mal necesario, en donde al empresario, que no es una persona que carece de valores éticos y que solamente se encuentra motivado por un espíritu, como le llaman, de lucro. No es ese el concepto de empresario que ustedes tienen que tener como profesionales de ciencias económicas. El concepto de empresario, ya lo he dicho en economía, uno, es el que organiza la producción. El que organiza la producción. No es un usurero, no es un pirata, no es un rapiñero, no es un explotador. Sí es cierto que algunos actúan, y terminan atentando contra las normas éticas y morales que tienen que guiar todos nuestros actos. ¿Sí? Esto también suele ocurrir con otros protagonistas de la actividad social y económica, como los trabajadores. Por eso hay una película que se llama, cierta ironía, La clase obrera Valparaíso. Ninguno de nosotros, cualquiera sea nuestro rol, tenemos garantizado el paraíso, tampoco el infierno. De lo que se trata es que desempeñemos nuestra actividad con un mínimo de decencia, con un mínimo de ética y de moral. Que no le hagamos a los demás lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros mismos. Esa es la regla que nos falla. Y eso nos va a dar el justo punto medio por el cual nos tenemos que desplazar. ¿Estamos? Entonces, si nosotros hablamos de externalidad positiva y negativa, da la sensación que uno suma y que la otra resta. Sí, pero suma a un sector, a un individuo, a un sujeto, pero resta al otro. La actividad económica es una caja cerrada, que por supuesto tiene una evolución, si no, no habría crecimiento. Pero no es como la contabilidad de la empresa en lo que se quiere determinar en la variación del patrimonio.
la variación del patrimonio y su composición. Vamos, el cuadro resultado lo que hace es eso, flujos positivos y flujos que suman y flujos que restan, desde el punto de vista monetario. Pero, a ver, el costo es lo que permite producir. En una palabra, el producto terminado ha incorporado los insumos, ha incorporado el trabajo, ha incorporado la energía. O sea, que en el estado contable aparecerá negativo, pero la actividad económica es reproductor de riqueza, de valor. Estamos obteniendo un bien, un servicio que satisface una necesidad, que eso es lo que nosotros como sociedad queremos superar, ¿sí? La dependencia de qué? De la necesidad. ¿Con qué vamos a romper la dependencia y la necesidad? Con productos y servicios. ¿Me entienden por qué no me agrada hablar? No digo que esté absolutamente mal, pero es como que terminamos haciendo de la actividad económica una contabilidad, en donde hay cosas que suman y cosas que restan. ¿Estamos? Bien. Entonces, realmente yo suelo dar un ejemplo, yo les pido que no lo repitan, que no lo repitan. Y yo lo repito justamente para que ustedes no tengan una gran cantidad de ejemplos que repiten, sino busquen sus propios ejemplos. Piensen, utilicen el instrumental, utilicen el concepto. Entonces, el ejemplo que suelo dar es el de la actividad agropecuaria. Otras veces el de una industria. Bueno, en este año vamos a dar el de la actividad agropecuaria. Entonces, puede haber algún productor que en su predio cultive alfalfa, tiene una pradera de alfalfa. Entonces, esto naturalmente en el mercado tiene un valor y está en función de muchas cosas, de la distancia al mercado consumidor, de la cantidad de nutrientes, de que si la alfalfa está deshidratada o es fresca, de la variedad de alfalfa, de la cantidad de masa orgánica que tiene, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, sin embargo, ese productor de alfalfa, ¿sí? Además del precio que él recibe por fardo, por rollo, por tonelada, por lo que sea, genera o contribuye a un proceso productivo del cual no tiene ninguna retribución. A ver, el ganadero que tiene un feedlot y que utiliza los peles de alfalfa o el rolo o el fardo y le lleva al ganado que no lo cría en pradera, sino le proporciona un pienso para que se alimente, entonces ese productor ganadero le retribuye al productor de alfalfa el justo valor que determina el mercado, porque no va a querer pagar ni más y el productor de alfalfa tampoco va a estar dispuesto a recibir menos. Ya sabemos que el equilibrio en la economía es una noción, ¿eh? Como también el criterio de salud en los seres humanos es una noción. Todos no tenemos 100% de salud. A lo mejor no tenemos los síntomas, pero hay procesos patológicos que van atentando contra nuestra salud. Bien, entonces, así ocurre con el precio en el mercado. Hay un valor de mercado en donde se transacciona. Hay quien vende y quien compra. Y el que vende supone que ese elemento como insumo le va a permitir recuperar ese valor acrecentado en X proporción. Y el que recibe el valor
de ese insumo, alfalfa, también considera que es suficientemente retributivo de la inversión y del esfuerzo que hizo él para obtenerlo, y le va a permitir sostener la actividad en próximas campañas. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo de 10. Funciona el mercado. El oferente está satisfecho, el productor de alfalfa, el demandante, el productor ganadero, está satisfecho. Pero hay un tercero, a ver, que es un apicultor. Este apicultor, ustedes saben que este insecto admirable son las abejas, sobre todo la especie europea, produce, entre otras cosas, la miel. Produce polen, produce cera, produce, bueno, es un caso de producción conjunta. Y este proceso, en donde ustedes saben que las abejas elaboran a partir del néctar o del polen de la floración. Pero no es solamente el néctar y el polen de la floración. También necesitan resina, que hay en algunas maderas, también necesitan de agua, y ellas tienen algunas glándulas que le permiten generar todos estos productos que mencionaba. Bien, entonces, la proximidad de una pradera de alfalfa que tiene una floración muy abundante, entonces le facilita enormemente la actividad a las abejas, porque a su vez el productor de alfalfa tiene que brindarle riegos periódicos, por lo menos en nuestra área, o cuando las precipitaciones son insuficientes para mantener un balance hídrico positivo. Entonces, estas abejas tienen un rendimiento muy superior al que hubieran obtenido si no existiera esa pradera. Entonces, ese productor apícola tiene más cantidad de productos de su explotación, no solamente por la inversión que hizo, porque protegió a las abejas, le proporcionó fuentes de agua próximas, etcétera, etcétera, sino también por la alfalfa. Y bueno, ahí después está el sentido común, lo que comentábamos antes, el justo medio, la ética, la moral, que muchas veces tiene que neutralizar nuestro espíritu. ¿Cómo se llamaba en economía? A ver, nosotros decíamos que el ser humano era social, pero que esa sociabilidad del ser humano, ¿qué era? Sensible a los estímulos, ¿y qué más? A ver, a alguien que haya cursado hasta hace poco Economía 1. Díganme en algún rasgo de un ser humano, o no conocen gente ustedes, o no son gente ustedes. ¿Les gusta socializar? Sí. Sí, profesor. Sí, claro. Sí. Socializar, utilizar, sea, pensar por lo menos, racionalizar. No, algo más primario que eso. El hombre eso llegó después de mucho tiempo. Bueno, a ver, si usted, si usted hace frío, ¿usted qué hace? Se abriga, ¿no? Prende la calefacción. sí, por supuesto. El hambre también. El hambre. La cacería. Es sensible a los estímulos. Es sensible a los estímulos. ¿Y por qué? Claro, claro. Porque busca qué cosa. Su satisfacer. Claro. Buscamos la felicidad. Y para la felicidad, buscamos la felicidad a través de esas pequeñas cosas. ¿Sí? Ahora, si algún compañero de usted tiene un pullover mejor y se lo olvida,
o no digamos un compañero para no enemistarlo, sino encuentra un pullover que alguien se olvidó que mejora el suyo. ¿Qué hace? Y debería devolverlo, pero creo que me No lo sabe quedo. quién es, no sabe, cierra Claro, los ojos, no pregunta, no mira, nada. Se queda con el pullover, ¿no? claro, claro. En el mejor de los casos deja el suyo, ya sería una persona generosa. O se Claro. lleva el nuevo y el suyo. Eso, de su propiedad. Por eso surge el derecho de propiedad, porque si aparece el dueño y le dice, che, devolveme ese pullover que es mío, y usted, salvo que usted sea un delincuente, se lo va a devolver, porque está Claro, violando la ley. Pero mientras la ley no se hace presente y queda reservada a la moral, a la ética individual, es difícil que la respete, difícil que la deje en la silla al pullover y diga, ya vendrá el dueño a buscarlo. No, usted va a decir, va a venir otro atorrante a llevarse el pullover, porque no me lo voy a llevar yo. ¿Te das cuenta? claro. Entonces el ser Sí, sí. humano es hedónico. Entonces el apicultor, para que vean que no me voy del tema, no va al productor de alfalfa y le dice, vecino, mira, te traigo este tambor de miel, ¿eh? Probá qué rica es. ¿Hará eso? ¿Qué opina Juan Pablo? Eh, la verdad que si lo quiere vender, calculo que sí, pero partiendo del plano en el que se presenta, creo que no. ¿Cómo el plano? Claro, de la manera en que lo plantea usted, digamos, yo creería en primera instancia que sí, que le ofrecería para, si es que no estamos en la época en No, no, donde, no. Disculpa, No, la para. pregunta que usted dice es como que le dice, toma vecino, es muy rica la miel, gracias porque me beneficio de tu alfalfa. No, no haces. no es como un Quiera tema le comunica que se beneficia de la alfalfa. Cuanto menos sepa Claro, lo otro, mejor, porque sabe que el dueño de la alfalfa también va a querer sacar beneficio. Es y así. claro, no le va a ir y le va a decir, tomate, regalo 200 está bien, litros de miel, 200 litros de miel, gracias a tu pradera de alfalfa. claro. No va a hacer Sí, eso. Va a ir y le va a decir, qué mal año que tuve. Vos sabes que estas abejas desgraciadas no han hecho nada. ¿eh? No sé cómo voy a cerrar, capaz que me lleve las colmenas. ¿Se dan cuenta? A ver, claro, escúcheme, la economía es una ciencia social. Nosotros lo estamos planteando a una persona. Si es una persona decente, generosa, de aquellas que dicen que una mano lava la otra y las dos lavan la cara, sí. seguramente hará esa. Pero de 100 personas, de 1000 personas, ¿cuántos van a actuar de esa manera? Muy ¿La poco. mayoría o la minoría? La minoría. De Ah, buena manera, muy poco. muy, digamos O la profe, minoría. puede ser que le diga, tome vecino, pruebe un frasquito, que esto que el otro, pero no le va a hacer saber que él saca un beneficio de su pradera de alfalfa, porque Claro. el que se encarga el dueño de la alfalfa va a querer sacar beneficio y le va a decir, che, vos te beneficias de mi alfalfa, dame un porcentaje o te cobro. Todo es así hoy en día. Pero el alfalfa, no es hoy en día. Discúlpeme, Siempre ha sido así. viene de Siempre. tiempos Los egoístas no le van a remotos, decir. de mucho antes de Cristo. El ser humano es así. Muchísimo antes. Eso está en nuestros genes.
me permito corregirte, Lourdes. Así le lleve un frasco, si el productor de alfalfa es una persona ávido de beneficios, va a decir, y este sinvergüenza me trae un frasquito de miel. ¿Cuánto habrá cosechado de miel? Y me trae un frasquito. Y esa posibilidad existe. Entonces, si nosotros tenemos 1000 apicultores y 1000 productores de alfalfa, vamos a tener conflictos. El mercado no lo puede resolver. El principio de exclusión no funciona, porque el productor de alfalfa no tiene el control de la producción del apicultor, y al revés, el apicultor tampoco puede controlarlo al productor de alfalfa. ¿Se dan cuenta? Entonces, el productor de apicultor puede decidir duplicar la cantidad de colmena si total con lo que siembra el tonto van a tener suficiente alimento. Y el tonto decide no sembrar alfalfa y siembra melón. Y la mitad de las abejas van a quedar sin nutrición y va a cosechar menos miel que cuando tenía la mitad de colmena. Bueno, entonces hay un problema de que el proceso productivo no se articula, el mercado no lo está articulando. Las decisiones que toma uno pueden impactar favorable o negativamente al otro y viceversa. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí está presente la externalidad, en donde el apicultor recibe un beneficio. Vamos al revés. Ustedes saben que el alfalfa tiene en general dos fines, el de forraje, pero también el de semilla, reproducción. La producción de semilla de alfalfa, por todo tibio, es altamente rentable. Es un cultivo de excelencia. Entonces, la flor, ustedes saben por botánica, que seguramente no han estudiado, como he estudiado yo en el secundario, a pesar de que hacía comercial. Entonces, la flor tiene que ser fecundada. Entonces, y los procesos de fecundación son diversos: agua, viento, ¿sí? Y agentes externos como las avispas, las abejas. ¿Se dan cuenta? Entonces, la presencia de la abeja seguramente va a multiplicar la producción de semillas. Entonces, ahora estamos al revés. Involuntariamente la abeja, por recoger el polen o el néctar de la flor de la alfalfa, ustedes saben que es hermosa la flor de la alfalfa, ¿recuerdan la canción de Eulogia Tapia? Bueno, entonces, inadvertidamente, la abeja termina fecundando a la flor femenina y de allí se van a obtener mayor cantidad de semillas. Ahora, ¿ustedes creen que el productor de alfalfa le va a ir y le va a dar dinero, alfalfa, semilla al apicultor? De la misma forma que antes. A ver, puede ser que sean buenos vecinos. Buenos vecinos, digo. A lo mejor son parientes. Entonces seguramente serán malos vecinos. Entonces, la avidez por multiplicar para obtener el éxito económico en sus respectivas explotaciones le lleva a conflicto. Ahora resulta que el beneficio, ¿sí?, externo lo recibe el productor de alfalfa. Y así podemos seguir, porque el productor de alfalfa puede necesitar fumigar su pradera. Y los insectos, las abejas, son sensibles a los insecticidas. Entonces le puede llegar a diezmar sus colmenas. Y puede haber un conflicto, y ha habido conflicto.
Por eso hay una ley de protección de la apicultura que pone un límite de distancia a la colocación de los cajones, de las alzas, de las colmenas. Y a su vez le obliga al productor agropecuario que va a usar un insecticida que le avise al apicultor para que éste las proteja y si es necesario las traslade más allá. Porque todo esto depende del tipo de insecticida, depende de la dirección de los vientos, depende de la velocidad de los vientos, de la distancia, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos necesidad de que el Estado se compenetre de la interrelación de los procesos productivos y para ordenarlos, pero no para reemplazar a los mecanismos mercados, para que estos sean más eficientes y más eficaces. Como decíamos recién, disponer una restricción de carácter normativa, ¿sí?, que no se pueden emplazar colmenas a menos de tal distancia. Otra para los agricultores que no pueden pulverizar insecticidas sin avisar a los vecinos, incluso a la población humana. Hoy está amenazada la población humana con el uso de los insecticidas. No solamente los insecticidas, sino también los herbicidas. Y no solamente en los efectos inmediatos, sino muchos de ellos tienen efectos cancerígenos. ¿Se dan cuenta? ¿Queda más o menos comprendido con este ejemplo? Sí, sí, profe. Creo que es un ejemplo hermoso, muy real. Y por suerte, que tiene una solución al alcance de la mano de las autoridades. Y que seguramente van a prosperar y que no van a necesitar de la fuerza pública para que se respete el ordenamiento. Porque el beneficio va a ser recíproco. Ambos pueden compartir esa masa de riqueza que se genera por la interacción de las dos actividades. Ninguno de los dos es dueño absoluto. Así como la propiedad privada, y lo dicen las encíclicas papales, tiene un sentido social. Nadie tiene derecho a destruir la propiedad, así sea exclusiva de uno. Porque esa propiedad surgió de una actividad de carácter social. Social me refiero a colectivo. ¿Se dan cuenta? Si yo tengo mi auto y lo pagué, no tengo derecho a quemarlo. Sí, es mi auto. Pero yo accedí al auto gracias a que hay una fábrica de autos, que hay operarios especializados, que se capacitaron en la universidad, que se usaron recursos naturales, se usó energía, se usó minerales, se los fundió en la industria siderúrgica, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo derecho a destruirlo, así sea mío. Al contrario, tengo que estar agradecido, porque jamás, ni en 200 años, solo podría haber fabricado un auto. La fabricación de un auto, como la mayoría de los bienes, es un proceso complejo, de carácter colectivo. Entonces, de allí es que nadie es absolutamente dueño de nada. Lo cual no quiere decir que la mejor forma de administrar esos bienes sea a partir de la propiedad privada. Porque como dice el dicho, la propiedad privada y el rol organizador del Estado. Como dice el dicho, el ojo del amo engorda el ganado. Entonces, es necesario que haya una empatía, que haya un conocimiento, una especialización entre el propietario y sus bienes.
para utilizarlo de la mejor manera, que se va a traducir en beneficio de la sociedad. Pero no regalándolo, sino ofreciéndolo a cambio de un precio, para que él pueda continuar con su actividad. ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe. Punto 3. Punto 3. Entonces, hemos dicho los bienes y servicios públicos, los pasivos públicos, que es una variante dentro de los públicos, y estas externalidades. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos? Distingan, hagan un esfuerzo y piensen qué diferencia hay entre un cuasi público y una externalidad. Hagan ese esfuerzo. La otra causa por la cual el Estado debe participar en la actividad económica es las fallas del mercado. El mercado, además de lo que mencionábamos anteriormente, que no es un problema de morfología, aquí nos vamos a referir a la morfología, la forma del mercado. Ustedes recuerden, en economía estudiamos competencia perfecta y monopolio. Y luego competencia monopolística. Dentro de los monopolios había un proceso que derivaba en donde toda la producción estaba a cargo de una sola empresa, de una sola unidad productiva. Ese era el monopolio. Y generalmente eso se conformaba, ¿por qué? Porque había un proceso que se llama economía de escala. Este proceso de economía de escala que está prácticamente presente en todos los procesos productivos, en donde aumentando las unidades producidas se puede disminuir el costo medio total. Hay en algunas en donde se agota mucho antes de que el mercado esté totalmente abastecido. Entonces, ¿qué quiere decir? A partir de ese nivel comienzan a subir los costos medios nuevamente. Entonces se necesitan muchas unidades oferentes para abastecer el mercado. ¿Por qué? Porque las economías de escala se agotan prematuramente antes de satisfacer la totalidad del mercado. O sea, de que el mercado alcance el punto de equilibrio con el largo plazo. ¿Se comprende? Bien, pero hay otras industrias que no ocurre eso. La economía de escala sigue progresando. Sigue progresando. Y aquellos que no pueden aumentar la escala por diferentes razones, porque carecen de los capitales suficientes, carecen de la mano de obra, carecen del aprovechamiento del insumo, carecen de la tecnología, carecen de la visión empresaria. ¿Ve? Lo que veíamos en la primera clase, cambiemos de actitud, olvidemos, no, hasta el momento me fue bien, pero hay que cambiar, porque si no cambia, la realidad te lleva por delante. Entonces hay muchas personas que mantienen la modalidad, el tamaño de planta, la tecnología, conforme a los años anteriores. Y hay otros que no, que al contrario, que innovan, que buscan nuevos límites y de repente terminan en el mercado, porque su costo medio, gracias a las economías de escala, es muy inferior al costo medio de los competidores. Entonces terminan absorbiendo la demanda que antes era abastecida por los competidores que a lo mejor tenían precio muy superior al de este. Y de esta forma tenemos un monopolio puro, sin que la persona haya hecho trampa, sin que se haya dedicado a exterminar a los competidores. Por eso se dice un proceso natural entre comillas. Porque en economía lo único natural que hay son los recursos naturales. Responder. Todo lo demás es social. La tecnología es social, el recurso humano es social, en la medida que tiene alguna calificación,
¿no? La tecnología y el know-how o la organización. Todo es social. Lo único natural son los insumos, los productos que nos brinda la naturaleza, el reino vegetal, el reino animal, el reino mineral, ya sean terrestres, marinos, etc. ¿Se entiende? Bueno, recuerden, les pido que repasen microeconomía y van a advertir que el punto de equilibrio a largo plazo del monopolio puro, monopolio natural, determinaba un nivel de producción inferior al que se hubiera podido obtener. Pero a su vez, el precio también hubiera sido inferior. Entonces, en el monopolio puro contrasta con el equilibrio y la competencia perfecta en que el volumen de producción para el mercado es menor que en la competencia perfecta. Y tampoco está aprovechando la totalidad de la productividad de los factores, porque su equilibrio no coincide con el costo medio mínimo de ese cubo, el costo medio total a largo plazo. Razón por la cual nos apartamos de los dobles beneficios del equilibrio a largo plazo en la competencia perfecta, que era equidad en la distribución y eficiencia en la producción. Razón por la cual, si hay mercado, en todos los países hay monopolios naturales, es necesario que el Estado participe de alguna manera para disminuir esos aspectos desfavorables del monopolio público. Y para eso vimos en Economía 1 que tiene básicamente tres procedimientos. Reglamentándolo. ¿A través de qué? Aplicar un precio máximo, aplicar un impuesto fijo o aplicar un impuesto fijo. El otro, cuarto extremo, el cual generalmente las autoridades políticas se encuentran muy seducidas, es estatizarlo. Incorporarlo al patrimonio del sector público. Y esto generalmente, y ustedes con el tiempo lo van a terminar comprendiendo, no es la mejor solución. Porque entre un monopolio puro estatal y un monopolio puro privado, ¿cuál prefieren ustedes? El privado. ¿Por qué? Recuerden siempre la cebolla. 3 veces ¿por qué? ¿Y por qué? Porque el Estado tiene otras funciones, en cambio el monopolio, que, o sea, exclusivamente se dedica a eso, va a hacer mejor su trabajo. No, más concreto. ¿Por qué? ¿Y por qué el mercado? Nosotros estamos ¿Cómo? hablando que nosotros estamos exponiendo que una de las causas que justifican la participación del Estado en la actividad económica es la existencia de monopolios naturales. Sí, pero yo creo que, o sea, teniendo un monopolio que esté de alguna manera controlado por el Estado, o sea, con eso de que fijen un precio máximo, que tengan impuestos, ya es suficiente. Que capaz de estatizarlo sería ¿Qué sería? como que lo afectaría, porque el Estado tiene otras funciones que son primordiales antes de ocuparse de, no sé, de un servicio que sea público. Después vamos a ver la composición del Estado, ¿eh? Y de ahí surge que el Estado puede tener empresas, puede ser propietario del Estado. Yo creo que el privado
Sería el correcto primero porque creo que como el nacimiento del monopolio puro es la creación pura de la economía y el Estado no debería intervenir excepto que o debería coordinarlo, más que nada por eso, o sea, coincido con mi compañera en la que sí puede participar en empresas y lo demás, pero no debería sustituir a un monopolio si naturalmente o puramente puede crearse en forma privada. Vuelvo a preguntar, ¿por qué? Y yo no es que esté en desacuerdo con lo que digo, Claro, ¿eh? Esto es como cuando alguien toma, no sé, abre una lata de gaseosa. Che, haceme probar, ¿eh? Claro, te dan una cucharadita de postre. Bueno, sí, pero ustedes creo que el tratan sector de privado refrescar. buscaría maximizar las ganancias con mayor que la parte estatal. Sí. ¿Y por qué? Por, porque El jueguito son 5 veces por qué. claro, creo que la parte privada se dedica a eso, a maximizar beneficios con ganancia y el Estado no, creo que por ahí va. Capaz que el beneficio del Estado no sea económico, sino que más social y puede permitirse alcanzar beneficios máximos económicos. A ver, este, está bastante bien lo que me han dicho, pero trataría de aclarar alguna cosa. La gran diferencia, aquí hubo un proceso que tuvo mucha prensa, suele ocurrir, ¿eh? En donde se hablaba de las privatizaciones. Y en realidad no eran privatizaciones, eran contrataciones. ¿Estamos? Vamos a privatizar, por decir algo, el servicio de limpieza que pasó en nuestra ciudad. Y lo que se hacía era contratar a una empresa para que preste el servicio. Era un contratista. El precio no se formaba en el mercado, el precio no era el resultante de oferta y demanda, era un precio administrado, ¿sí? En donde solamente participaban dos partes. ¿Vamos? Esa era una cuestión. Consecuencia de eso, desaparece el riesgo del inversor. Desaparece el riesgo del inversor. El inversor no se va a mantener en el mercado prestando el servicio, mejorando la tecnología, disminuyendo los costos, mejorando el servicio, ¿eh? Sino asegurando una contratación nueva. Bueno, entonces, eso hay que distinguirlo. La empresa privada tiene el riesgo de la quiebra. La empresa privada puede perder. Por lo tanto, le obliga al que organiza la producción a estar atento para que se dé el mejor uso posible de los recursos y utilizar la menor cantidad posible de recursos para poder ser rentable y tener continuidad en el tiempo. Y si es necesario, incorporar innovaciones tecnológicas, ampliar mercados, etcétera, etcétera. Ese es el rol del empresario. Si la empresa es estatal, el riesgo de quebrar, ¿cuál es? Si el resultado es negativo, le pedimos un aporte extraordinario a nuestro accionista, que quién es, el gobierno. Y se lo devolveremos 2 de otoño.
Entonces, de esa forma, ¿qué es lo que se hace? Se consolida una- un estilo de administración, un proceso de decisión que no busca la competitividad, no busca la eficiencia, no busca la innovación. Y entonces empiezan los argumentos. Perdimos porque necesitamos una máquina, no sé, que hay que comprarla en Alemania, pero para Alemania tiene que ir una comisión compuesta por 20 miembros, etcétera, etcétera. Este, y entonces los recursos no son asignados a eso. Y hay alguien que podrá decir, hablará al gerente, al presidente de la empresa, y le dirá, mirá, o ha sido designado presidente y gerente de esta empresa por, de acuerdo al estatuto, por una comisión de la que yo formo parte, y la verdad que había 3 candidatos y yo desempaté con mi doble voto. Entonces lo que te pido es que bajes el precio, que no subas el precio. ¿Por qué? Porque eso políticamente no me favorece. Entonces comienzan a interferir elementos que son ajenos al proceso productivo. Empiezan a aparecer, digamos, externalidades, intromisiones, interferencias, que no favorecen la mejor administración de la empresa. Y bueno, de esa forma ganamos popularidad, porque el precio de la empresa estatal es la mitad del monopolio, cuando era privado, por decir algo. ¿Qué les parece? Una maravilla, ¿que no? ¿Es un milagro o le podemos ver, alguien le ve la pata a la sota? ¿Qué le parece? ¿Es un proceso virtuoso? ¿Nadie me ayuda? Y para el que lo compra, capaz que sea beneficioso, pero capaz favorezca a lo que es la economía de una empresa. Sí, va a beneficiar al consumidor que lo compre más barato, pero, o sea, no, capaz que el Y, producto no sea el mismo. no, supongamos que sea el mismo. Sí, tiene razón, pues. Supongamos que sea el mismo. ¿Con qué se financia la Claro, pérdida de la empresa? Claro, y con el Estado. con las Sí, contribuciones de la gente en sí, porque la gente es la que paga Claro, todos los impuestos. claro. ¿Sí? No es que el Estado es benefactor, utiliza, ¿sí?, el subterfugio de recaudar impuestos para después enjugar el déficit de la empresa, que está mal administrada y que tiene un ausentismo del 20% y que tiene el doble de la planta personal y que hay máquinas que están paradas porque le falta una tuerca y el presidente viaja todo el año y así, y el producto, no, pero cuesta la mitad que cuando era privado, claro, cuesta la mitad. A vos, pero desde el punto de vista de la economía en su conjunto, ese producto es carísimo, es carísimo. Y eso es lo que ha pasado en nuestro país durante décadas. Se había conseguido una bisagra, lamentablemente no funcionaba muy bien la bisagra. A ver,
Alguien, si me entiende la metáfora, había que ponerle mucho aceite a la guisada, porque si no, Claro. se trababa. ¿Alguien me puede decir qué es ese aceite? Había que engrasar los ejes, como se dice en la Ah, jerga. ¿y qué es eso? ¿Eh? ¿Mm? Hay que ¿Qué es eso? Engrasar. sobreprecio. ¿Ah? Tal Sobreprecio. cual. Para que salga la privatización, era necesario hacer grandes favores a los Sí. funcionarios. ¿eh? Alejandra, ¿Cómo la está? conozco de otros años, bien, bien. Me No la estaba alegro. reconociendo hasta que di el nombrecito. Bueno, me Aquí alegro que estamos. sí, que continúen. Bueno, Gracias. entonces, no hay que dejar las cosas medio términas. Así es. Con esta forma llego más rápido, más fácil hacia usted. Por la Bueno, distancia, se acortaron las distancias. así es. Entonces, ¿qué les quiero decir? El problema del monopolio estatal es que nunca quiebra y que nunca es eficiente, porque no está el ojo del amo que engorda el ganado. Y cuando digo esto, no estoy pensando en un señor feudal, en un terrateniente, en un estanciero. Estoy pensando en lo que van a hacer ustedes, profesionales en ciencia económica, en un licenciado en administración, el management, el hombre de negocios que conoce, que lo ha tomado como una pasión a esa actividad, desaparece. Porque ustedes recuerden, cuando nosotros hablábamos del monopolista, hablábamos que el monopolista tenía poder sobre el mercado. Y ese poder era mayor cuando la función de demanda que abastecía era inelástica. Y lamentablemente la mayoría de los monopolios estatales, de las empresas que son monopólicas estatales, se tratan de bienes de una gran inelasticidad. O sea que tiene un gran poder el Estado. Y no lo utiliza finalmente en aras de qué? De la productividad. Entonces, se daba, a ver, yo se lo voy a decir, de que había empresas estatales que tenían régimen de remuneración variable. Entonces, sus empleados tenían la posibilidad de generar, perdón, de obtener un plus, más allá de los convenios salariales que eran sumamente generosos, como una participación de la ganancia de la empresa monopólica. Pero ¿saben qué pasaba? La empresa daba utilidades de libros, excelente, pero no había un peso en la empresa. Ustedes saben, la estructura patrimonial y el cuadro de resultados. Si tantos resultados genera la empresa, ¿por qué no tenemos activos saludables? ¿Por qué nuestro patrimonio está corroído por el endeudamiento? Si la actividad es rentable, debería generar suficiente para pagar los intereses del capital de terceros. Sin embargo, no hay un peso. Entonces llegaba el momento de pagar la participación en las ganancias y le tenían que pedir plata a la tesorería, porque la empresa no había un peso partido por la mitad, era todo dibujado. Y hay varias formas de hacer eso. Una de las preferidas es tener deudores por crédito incobrables. Y lo presentan como activo en vez de castigar el cuadro de resultados. Entonces, de esa forma, tengo un activo enorme, una utilidad enorme, y no hay caja.
¿Me entiendes? Lo que deberían haber hecho es darle, mira, tengo esta nómina de deudores por venta a crédito, anda y cobrarles. No que el Estado te dé la participación en la utilidad, anda a cobrarles a ellos. ¿Se dan cuenta? Generalmente todos esos deudores eran parientes, o amigos, o ya se habían presentado en quiebra, pero no los ponían en incobrable, los dejaban como cartera viva. Bueno, eso ha pasado, pero a lo largo y lo ancho del país. Bien, entonces esos son los vicios de la administración de las empresas públicas. En Argentina y en todos lados. Lo que pasa es que en nuestro país es mucho más intenso. ¿Se entiende? Bueno, entonces, siempre piensen de que cuando nace un monopolio estatal, realmente no vamos a estar en el costo medio mínimo y tampoco en el mayor nivel de producción. Y que alguien del sector privado se va a tener que hacer cargo de esas ineficiencias. ¿Hemos agregado algo al conocimiento o no? Sí, profe, por supuesto. Sí, profe. Queda ¿Por claro qué? entonces que el monopolio tiene que ser privado, entonces. Súper claro. Porque el monopolista privado, aunque la gente no lo crea, a ver, ¿ustedes de quién se acuerdan? Salvo, por supuesto, de los familiares. ¿De los vivos o de los muertos? Los vivos, Realmente es de los vivos porque estamos en contacto con ellos, los vemos, hablamos, nos llaman, ¿sí? Nos vienen a cobrar, nos vienen a pagar. Interactuamos con los vivos, con los muertos no, a lo mejor en algún momento de la noche recordamos a nuestros seres queridos que ya no están. Pero realmente alternamos con los vivos. Uno podrá recordar a una persona fallecida por buen consejo, porque uno en la vida tiene que ser agradecido. Pero cotidianamente alternamos. ¿Qué les quiero decir? Los monopolios fundidos no nos acordamos. Hay un montón de monopolios que han quebrado, que han dejado de ser monopolios. Y eso se llama, en economía, la siesta del monopolista. Siempre el exceso de poder no es conveniente. Entonces el monopolista, como es el dueño del mercado, suele descuidar su actividad. También el privado, pero el privado tiene el castigo, pierde la empresa y aparece otro que ocupa su lugar y que incorporó las innovaciones que él no fue capaz de hacer porque estaba disfrutando de su posición de privilegio. ¿Sí? Entonces, eso no ocurre, ese correctivo no ocurre cuando el monopolio es estatal. En el sector privado, lo que pasa es que nosotros vemos los monopolios exitosos, pero ojo, hasta la lechuga que es verde se seca y deja de ser verde. Entonces, ese monopolista va a permanecer en el mercado en tanto y en cuanto sea eficiente. Si no es eficiente, a la larga cae. A la larga cae. Y aquí en nuestra provincia tenemos muchos ejemplos a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, el monopolio no significa tener la inmortalidad. No significa la inmortalidad de la empresa. Estamos hablando del monopolio natural. Después están los monopolios institucionales, que son los creados por el Estado, invocando diferentes razones. Seguridad nacional, ¿sí? Cuestiones de soberanía, salud pública, energía nuclear, fabricación de armamento,
todas cuestiones que son atendibles, que pueden ser legítimas en determinada medida. ¿Estamos? Bueno, recuerden siempre esto. El Estado pone un precio máximo con el impuesto variable y el impuesto fijo está en condiciones de mejorar la situación de un monopolio con fines sociales, digo. ¿Sí? Eso después lo vamos a ver un práctico que prácticamente es una repetición de economía. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Todo en orden, profe. Todo en orden. Bien. Yo les comento, en nuestro país fue la nación que mayor extensión de vía férrea tuvo en América después de Estados Unidos, con 45.000, 46.000 kilómetros de vía férrea. Fue la estructura ferroviaria más importante de América. Ni hablemos por kilómetro cuadrado de superficie. Hay países que ustedes saben, nos triplican en superficie como Brasil. Bueno, inicialmente toda esa infraestructura fue desarrollada por compañías predominantemente inglesas y otras francesas. ¿Sí? Todo el ferrocarril de la Mesopotamia, el ferrocarril Urquiza, que era de trocha media, era inversores franceses. Bien, entonces, ¿qué ocurrió? El Estado las estatizó. En el peor momento, cuando estaban obsoletas, se pagó fortuna. Pero sin embargo se lo presentó como un acto de soberanía nacional, que desplazábamos al capital extranjero. Los ingleses saltaban en la pata porque se llevaron divisas y se desclavaron de los ferrocarriles, que necesitaban enormes inversiones para mantener, ¿qué cosa? La productividad. Ya era notorio que en la competencia ferrocarril, transporte automotor, se iba a imponer el automotor. Al punto que hubo pequeños empresarios que lo advertían, compraron camiones. Bien. Y dejaron de comprar terrenos cerca de la estación ferroviaria. Bueno, entonces, ¿qué les quiero significar? Por ese entonces, ser empleado del ferrocarril era un privilegio. Tenían remuneraciones enormes, tenían el sindicato una capacidad de lobby y de presión impresionante. Se paraba el ferrocarril, se paraba el país, como ahora con el paro de los camioneros. Llegaba el momento de las vacaciones y alguno quería viajar, tren, no había pasaje. No había pasaje. Todos los pasajes, había un mercado negro de los empleados ferroviarios. Había colas en las ventanillas, en la estación de la banda, para comprar pasajes. No había. Y después del retiro, para volver, tampoco. Y todos los empleados ferroviarios viajaban con sus familias, gratis. Eso pasa ahora, profe. ¿Con cuál? O sea, el tema de los pasajes. Actualmente, con esto de la pandemia, cuando han vuelto todos los medios de transportes, han informado que volvía a circular, digamos, el tren que va a Buenos Aires. Sí. Y cuando la gente iba a comprar boletos, no había más. Bueno, claro. Bueno, Eso pasa pero, actualmente. bueno, a ver, el principio de escasez, Lourdes, hay que ver por qué pasa. A ver, si solamente porque hay una restricción en el personal
que debe de hacer el mantenimiento del material rodante, ferrocarriles, del maquinista, etcétera, etcétera, y se habilitan, por decir, 10 vagones por día, y solamente hay 500 pasajes, bueno, bien. Otra cosa es que sea el sistema, sí. Estamos en una excepción. Estamos en una excepción. Lo que yo les relato, a ver, también pasa cuando hay un partido de fútbol, esas finales entre River Boca. Entonces hay personas, eso se llama agio y especulación. Agio y especulación. Cuando artificialmente hay una demanda que está inspirada ¿en qué? En el lucro. Entonces, no, no participa de un proceso productivo, participa de la falsa escasez, porque se compra todo lo que hay. ¿Estamos? Eso pasa en los espectáculos, en el teatro, en todo. Por eso están las reglamentaciones que tienen que tener, cuando uno va, por ejemplo, aquí al Teatro 25 de Mayo, a Buenos Aires, está toda la sala con los agujeritos y ahí el cucuruchito de la entrada, para que se sepa si hay o no hay. ¿Me explico? Y el inspector municipal tiene que verificar de que no desaparezcan los cartuchitos de repente. ¿Te das cuenta? Que va a tomar café 5 minutos y resulta que se agotaron las localidades. Eso, lo que decíamos antes, el ser humano es hedónico, hedónico. Y muchas veces no respeta las más elementales normas. El que compra no es un espectador, es un especulador. Y eso hay una ley de abastecimiento que combate el agio y la especulación. Y eso existe en el país y en todo el mundo. La cuestión es que se la aplique, y se la aplique bien, y que no se la aplique para perseguir. Porque después nos vamos al otro extremo. Hay alguien que no tiene, que tiene efectivo, no tiene opciones de inversión, ¿y qué es lo que trata? Y compra, hace una copia, pero una copia razonable, una copia razonable. Entonces no es tampoco para ir y clausurarle el local y confiscarle la mercadería. A ver, si es un empresario que está instalado hace 20, 30 años y que no deja de vender, que sigue vendiendo, entonces, que no ha producido un acaparamiento, entonces, no es para eso la ley de agio de especulación. Ahora, por supuesto, si quiere comprar, a ver, toda la producción de harina de la mitad de los molinos del país, bueno, no, ahí estamos frente a una maniobra que está generando una falsa escasez. Entonces, lo que yo le comentaba a Lourdes era que era sistemático ya. Era todos los años en vacaciones de invierno y en vacaciones de verano. Y no había la alternativa del ómnibus. No había transporte automotor para Buenos Aires. Las rutas no estaban en condiciones. De Santiago a Córdoba había asfalto hasta Loreto. Entonces, el único medio de transporte de personas era el ferrocarril. Y eso pasaba con la empresa estatal. Y se podía verificar. Cuando uno por ahí conseguía, y después venía el inspector y chequeaba los boletos, veía que la mitad del pasaje, de los pasajeros, viajaban por obra y gracia de un empleo ferroviario, que muchas veces ni siquiera eran empleo ferroviario, eran boletos de favor, que el empleo ferroviario no lo usaba y se lo vendía a otro. Bueno, vamos a dejar de lado esa conducta. Generalmente la empresa trata de vender más. Por supuesto, siguiendo la regla, costo marginal igual ingreso.
pero empresa que sea chica desaparece. Por lo tanto, en general, el impulso del empresario es producir más, no producir menos. Nadie es exitoso produciendo menos. Podrá hacer alguna diferencia circunstancial, pero luego desaparece rápidamente. Y los lugares vacíos son ocupados por otros. Y una vez que alguien nos ocupa el mercado, es difícil desplazarlo. Sobre todo cuando no tuvimos buena conducta en abastecerlo. Todo el mundo se acordará. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a concluir la clase de hoy. Vamos lentos. Han registrado la asistencia, supongo, mandando el chat. ¿eh? Y bueno, traten de gestionar rápidamente su inclusión en el CIED para poder acceder al material. Sí, profe, el tema es que ya hemos gestionado, ya hemos mandado los correos y todo. Coordinación de carreras es el que realiza la inscripción, digamos, y ellos estarán atareados, no sé, pero nos queda esperar nomás. Y sí, pasa eso. Yo pedí una modificación en acta de examen, y bueno, se toma su tiempo, pero no es porque no están haciendo nada. No es porque no están haciendo nada. Se está instrumentando todo procedimiento nuevo, que por suerte son bastante amigables. Lo que ocurre es que todos tenemos restricciones de tiempo, nos ponemos ansiosos, y bueno, yo las 2 clases anteriores las di en Zoom. ¿Por qué? Y bueno, porque no estaban todavía la sala virtual de Cisco Webex, no estaban asignadas. Eso recién lo asignaron antes de ayer. Pero bueno, la venimos corriendo de atrás. ¿Qué está pasando con las vacunas? Imagínense, con las vacunas. Profe, Escuche. ¿usted podría subir el programa de la materia? Sí, señora, lo voy a subir. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Muy bien, que tengan buenas noches todos. Estamos por Buenas finalizar noches, esta profesor. clase y nos vemos mañana. Y no se atrasen en la lectura. No, Porque ahí, sí. Bueno, después lo comentamos. Que descanse. Gracias. Igualmente. Buenas noches. profe. Buenas noches.
Hola, Ariel. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Parece que no tiene la posibilidad de... Ve, aquí tiene algo que amplifica la imagen, un zoom. Y vos me decías que respecto al zoom no podía... Fijar el video de alguien en particular. Claro, bueno, yo por ejemplo, recién marcaba vos, Ariel Nahuel, ahí aparece toda la pantalla. Ah, capaz que el organizador nada más puede. Arriba a la Eso. derecha, al lado del panel lateral, tiene una lupita de menor y mayor. Sí. ¿No la ves? Ah, sí, 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 tienes razón. Claro, es Con otra eso, manera también. Sí. claro. Y en diseño, bueno, en paralelo, dice pantalla completa, ocultar los nombres, pila, pone el mayor abajo y arriba la barra. ¿eh? Bien. Sí, es una Bueno, alternativa. ahora lo que no tengo es cancelar a los participantes. El expulsar no lo tengo activado, Ah, ¿no? ¿no? En donde dice participante arriba, Sí, ¿eh? es raro. No está como en el Zoom. Es capaz que habría que destildar al resto. No, tampoco. Entonces, bloquear a Para un mí era ahí. participante hay. ¿Cómo? Ah, claro, para mí era ahí participante, expulsar y elegí a quién expulsar. Y así. No, ¿te aparece ahora o no? No, 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 a mí me sale en gris porque soy participante, pero para mí era así. En las opciones de arriba, No, no, a mí también me sale. A mí también me sale. Lo que tengo es bloquear a un participante en esta ubicación, dice. ah, Pero escuchar, no. Bueno, Ariel, ah, no sé si has escuchado la clase. estuve en parte, estuve al principio y recién. Pasa que muchas veces tengo que verbalizar mucho, como que ubiquen, a ver, Eh, terminen de... ¿Hay algo en el chat interesante o no? no, ya lo copié yo, Sí, la asistencia y nada más. Buenas noches y buenas noches. nada más. Sí. Bueno, Ariel, nos comunicamos mañana, si tienes alguna Bueno, novedad. ¿Mm? de acuerdo. Este, Bueno, ok, que tengas buena noche. que descansen. Gracias.